Sale pues, buenas tardes ya. Dios les bendiga, saludos a todos los que están aquí, también los que están conectados. La verdad fue de mucha bendición lo que compartió Pedro, nuestro hermano Pedro, acerca de Zebedeo. Nunca lo había pensado. A veces no prestamos atención a estos personajes, pero me gustó bastante. Y bueno, estamos contentos de estar aquí y nuevamente aquí está su casa. Bueno, pues el tiempo avanza bien rápido. Cuando menos se da cuenta uno, ya parece que fue ayer cuando apenas nos enteramos que mi esposa estaba embarazada, y ya en 2 meses, si Dios permite, va a estar afuera el bebé. También veo a Elisita bien alta y todavía la recuerdo bien chiquita. Entonces, bueno, el tiempo se nos va, la vida se nos va, y pues busquemos aprovecharla siendo lo que Dios quiere que seamos, siendo útiles para Él y aprendiendo cada día más de Él. Bueno, del mensaje quisiera compartir. Tal vez solamente vamos a ver 2 pasajes. Son pensamientos un poco misceláneos, un poco diferentes, pero vamos a tratar de relacionarlos. Ya, bueno, sabemos que estamos en las 2 semanas que la SEP da de vacaciones en las escuelas y en algunos trabajos. Y el motivo de esto es pues la Semana Santa, ¿verdad? Que de hecho la mera Semana Santa es la que viene, no es esta. Hoy es lo que se conoce como Domingo de Ramos, que por tradición pues se considera que fue cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén montando un pollino, y le alababan, ¿verdad? Diciendo Hosana. Y bueno, primero iba a compartir unos pensamientos de eso, pero creo que en algunas cosas que he estado pensando, más bien cambió. Entonces vamos a recordar un poco al Señor en su muerte, su resurrección y su vida aquí. Y hay un pasaje, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Hay un pasaje un poquito, pues medio extraño ahí. Bueno, una frase que siempre como que a mí me confunde un poco, o bueno, no sé exactamente a qué se refiere. Quisiera contestar más o menos a qué se pueda referir. No digo que tenga yo la última palabra y que así deba ser, o que el que esté en desacuerdo conmigo está mal. No, simplemente es una hipótesis con base en algo. Es 1 de Pedro capítulo 3, y vamos ahí a responder esta pregunta, y bueno, de ahí se desprende tal vez alguna enseñanza, esperemos, para práctica para nosotros, esperemos que así sea. Entonces, bueno, antes de leer vamos a orar brevemente nuevamente, si están de acuerdo. Señor, ayúdanos a vivir para ti, a seguirte, a amarte cada día más. Háblanos como cantábamos en este himno, Señor. Háblanos, guíanos, ilumínanos, instrúyenos y aún disciplínanos cuando sea necesario. Bendice esto que se va a compartir, bendice el resto de la comunión, los hermanos santos que se van con esta amistad, y a todos los que están en diferentes lugares buscándote, Señor. Ayúdanos y bendícenos y ten misericordia de nosotros. Pedimos tu sabiduría y tu Espíritu Santo, y pedimos que seas con cada corazón. Nuevamente, pues ponemos esto en tus manos y te damos muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, ahí en 1 de Pedro capítulo 3, bueno, si nos situamos, ¿se acuerdan de qué viene hablando todo el capítulo? Primero, ¿De las mujeres? de las mujeres, ¿verdad? Y dice que, ya lo hemos escuchado de nuestro hermano David, que dice asimismo, y ese asimismo, o de la misma forma, pues viene hablando a su vez de Jesús, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús, que sufrió, y que asimismo ustedes mujeres, sujétense, ¿verdad? Aún a los que no creen a la palabra. Y bueno, sigue hablando, nos da también un ánimo como hermanos a ser de un mismo sentir, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, devolver bien por mal. Vuelve a hablar de padecer. Y bueno, ya en el verso 17, vamos a leer ahí hasta el final del capítulo, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, fíjense que dice, ¿verdad? Como ha dicho nuestro hermano David, no debemos estar buscando una cruz artificial o que suframos de manera artificial, ¿verdad? O sintética, o como en el pasado algunos monjes y monjas se flagelaban, ¿verdad? Con un látigo, con algo. No, dice, mejor es que sufran haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, es decir, conforme la soberanía y la voluntad de Dios lo va a ir permitiendo en nuestra vida, va a haber momentos que vamos a sufrir haciendo el bien, ¿verdad? No es que debamos buscarlo, sino sabemos que va a venir en algún momento. Bueno, dice, recordando aquí la Semana Santa y a nuestro Señor, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí recordamos a nuestro Señor, ¿verdad? Padeciendo, Él siendo justo, sin pecado, inocente, por nosotros, injustos, para poder llevarnos a Dios, reconciliarnos con Él. Bueno, y en el verso 19 es donde está la pregunta, dice, en el cual, o sea, se entiende que en el Espíritu, porque viene hablando del Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y ahí está la pregunta de, bueno, ¿y esos espíritus encarcelados qué son? ¿O quiénes son? ¿O qué? ¿Y por qué fue? ¿O qué? Bueno, sigue hablando, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí ya empieza a hablar del agua, del diluvio, y lo relaciona con el bautismo. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Voy a hablar de la obra del Señor, ¿verdad? Lo que estamos recordando en esta Semana Santa, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. No solamente murió y resucitó, sino además ascendió, ¿verdad? Volvió a subir a donde pertenece. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, quisiera responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados que dice que nuestro Señor fue en espíritu una vez que murió y fue sepultado y bajó al Hades? Sabemos que venció la muerte y llevó cautiva la cautividad, pero dice que predicó a los espíritus encarcelados. Y esto suena muy extraño, nunca he tenido una respuesta para esto, pero quiero proponer una respuesta. Como dije, no estoy diciendo que es la última palabra o que esto así es y ya. Es como una teoría y esperemos que después nos lleve también a una reflexión. Y la respuesta está, o la que quiero ofrecer, habla de Noé. Entonces, ustedes se acuerdan más o menos Noé en qué época vivió.
vivió en la época donde dice la Biblia que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad? Y entonces hay un libro, que es el libro de Enoc, que tal vez hemos leído o hemos oído por allí. Es, como le dicen, apócrifo. Sin embargo, Judas lo cita, ¿verdad?, en su carta. Y bueno, ese libro nos expande más, explicando que esos hijos de Dios en realidad son ángeles, que, como dice Judas, abandonaron su dignidad, de alguna manera tomaron un cuerpo humano y procrearon hijos con las seres humanas. Esos hijos fueron los gigantes, ¿verdad?, de la antigüedad, que habla la Biblia. Y bueno, Enoc responde mucho esto, o habla mucho de esto. Es cuando después Noé, por eso se multiplica la maldad. El libro de Enoc pues cuenta de que estos ángeles le enseñaron a las mujeres a pintarse, a maquillarse, les enseñaron cosas incluso de brujería, y eso tuvo que ver con pues que la maldad se esparciera por todo el mundo, hasta que Dios decide traer el diluvio y solamente Noé fue hallado justo. Pero bueno, antes de eso hay una parte donde en el libro de Enoc, aquí lo imprimí porque no lo tengo en físico, pero está en digital. Imprimí nada más un pedacito. Es en el libro de Enoc, capítulo 13, en el versículo 4. Sucede algo. Quien está contando esto es Enoc mismo. Sabemos que Enoc también fue uno de los más justos, tan justo que Dios se lo llevó directamente al cielo, sin que tuviera que morir. Y dice así Enoc, dice: me suplicaron estos ángeles que habían pecado, que elevara una petición por ellos, para que pudieran encontrar perdón por sus pecados, y que leyera esta petición en presencia del Señor del cielo. O sea, como que estos ángeles dicen, bueno, Enoc encontró gracia delante de Dios, vamos a pedir a Enoc que interceda por nosotros y le lleve a Dios esta petición. Dice, porque desde entonces ellos no pueden hablar a Dios ni levantar sus ojos al cielo, debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Entonces escribí su oración, o sea, Enoc sí accede. Escribí su oración con todas sus peticiones por sus almas y por cada una de sus obras, y por lo que suplicaban todos, para que hubiera para ellos perdón y larga vida. Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur de Hermonín, al lado occidental, y estuve leyendo el libro donde escribí sus peticiones hasta que me quedé dormido. Me cayeron sobre mí visiones hasta que levanté mis párpados, y vino una voz y me dijo, habla a los hijos del cielo para reprenderles. Cuando desperté fui a ellos, todos estaban reunidos y sentados llorando, y conté delante de ellos todas las visiones que había visto, y fui a reprender a los vigilantes celestiales. Bueno, habla un poquito más, y ya les contesta Dios a través de Enoc, y les dice, Enoc dice, vigilantes, yo escribí vuestra petición, y en una visión se me reveló que no será concedida nunca, y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora nunca volveréis al cielo, y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones por toda la eternidad. Entonces aquí habla de esto de encadenados, ¿verdad? O encarcelados, como aquí habla el apóstol Pedro. Entonces, quisiera entonces pensar, no sé si estoy en lo correcto, pero vamos a situarnos a ver si entendemos. Los vigilantes le piden a Enoc que interceda por ellos ante Dios. Enoc sí está dispuesto a hacerlo, pero Dios le contesta que no va a perdonarlos. Y entonces Enoc va y les vuelve a regañar y dice, nunca van a volver al cielo. Y entonces ahora, mucho tiempo después, nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Vence la muerte, y ahora Él baja también. Y también predica a estos vigilantes. Pero no les predica para que se salven, sino les trae el mismo mensaje que Enoc. O sea, les dice, es como que Jesús viniera, ¿verdad? Baja al Hades, al reino de la muerte, y viene y les dice, miren, yo ya vencí la muerte,
y yo voy a salir de aquí porque la muerte no tiene reclamo sobre mi persona, y voy a sacar a aquellos que me amaron y que me siguieron desde el antiguo tiempo, ¿verdad? Pero ustedes aquí se van a quedar, ¿verdad? Es como, bueno, tal vez se oye feo, pero es como decimos, como decir, ustedes son perdedores, ¿verdad? Ustedes aquí se quedan. Y no entiendo por qué el Señor no les da esa facultad de ser perdonados como a nosotros sí nos dio, pero les dice, ¿verdad? Aquí van a estar. Y entonces, y luego habla del bautismo. Entonces, cada vez que una persona se bautiza, ¿verdad? Se identifica con Jesús en esa muerte y resurrección. Estamos diciendo eso, ¿verdad? Estamos diciendo, quiero ser partícipe de esa vida nueva, ¿verdad? Estoy muriendo en Cristo y resucitando. Y aún cada bautismo es un testimonio para esos ángeles de que ellos no van a salir de esa cárcel, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, espero no decir algo que no hacer bolas tampoco. Bueno, tal vez es un poco teológico esto, pero quisiera algunas pequeñas enseñanzas de esto. La primera es que observo, si esto es así, y el Señor dice que predicó a los espíritus encarcelados, y el bautismo también es un testimonio a ellos, ¿verdad? Y de hecho más adelante habla, al final dice que al Señor están sujetos ángeles, autoridades y potestades, es decir, los menciona. Y no solamente eso, toda nuestra vida, nuestra predicación, si se acuerdan cuando habla la Biblia del velo, también habla de quiénes, de los ángeles. Entonces toda nuestra vida, y en este caso habla de predicar también, y toda nuestra predicación es un mensaje aún para estos ángeles que tristemente nunca van a alcanzar la redención. Entonces pensaba en esto, a veces es desanimante ver que pues que son muy pocas personas las que están interesadas en seguir al Señor. Y uno trata de ser un testimonio, de ayudar, predicar también, y no hay respuesta. Pero pensaba en que al final de cuentas nuestro mensaje y nuestra vida y lo que hacemos al final es una predicación, y si no sirve para traer salvación, de todas formas está cumpliendo un propósito así como fue testimonio para estos ángeles, está siendo un testimonio, ¿verdad? Está siendo para la gloria de Dios, y aunque no veamos un fruto directo, pero es algo que se está anunciando, ¿verdad? Cada vez que una hermana porta su cubrimiento, es un anunciamiento, aún a los ángeles, ¿verdad? Cada vez que una persona se bautiza, es un anunciamiento, ¿verdad? Cada vez que, lo que compartía Pedro, nosotros hacemos nuestra labor como esposos, como padres, estamos anunciando, ¿verdad? Y cada vez que predicamos también, ya sea con nuestra boca o de una manera, con un letrero, como sea, es un anunciamiento. Y a veces, aunque no sintamos que hay mucho fruto, o sintamos que a lo mejor pues nos preocupa, por ejemplo, nuestros hijos, si van a seguir al Señor, pero estamos haciendo lo que Dios quiere. Jesús fue y aún predicó a esos espíritus, aunque no iban a alcanzar el perdón. Entonces, para mí es un ánimo lo que hizo el Señor en esta manera de anunciar en obediencia a su Padre. Pero también otra bendición es de parte del cielo, pero para poder resucitar y después subir al cielo, Él tiene que descender ahí a donde hay esos espíritus encarcelados, al reino de la muerte, y arrebatar a los que estaban ahí. Entonces pensaba en esto, a veces, hermanos, tal vez para poder llegar con el Señor necesitamos pasar un poco
Bueno, recuerdo esta frase del hermano David cuando Miguel, que dijo esta frase en relación con Miguel de Colima, que dijo, si sientes que aún estás pasando por el infierno, solo pasa y ya. Entonces pensaba en esto, a veces, tal vez, tengamos que pasar por un infierno, un poco de tiempo. El Señor bajó al infierno. Fíjense que no solamente murió en la cruz, no solamente lo latiguearon y todo lo que sabemos que pasó en la cruz y hemos visto películas, aún bajó al infierno, ¿verdad? Y ahí predicó y ahí estuvo, mientras estaba sepultado su cuerpo, su espíritu bajó al Hades y ahí estuvo, ¿verdad? Y arrebató y llevó cautiva la cautividad y venció. Es una bendición pensar en esto. Entonces, nosotros para ser partícipes de esa victoria, a veces, tal vez tengamos que pasar un poco del Hades, el valle de sombra de muerte. Y lo único que hay que hacer es, como dijo el hermano David, si aún sientes que estás pasando por el infierno, solo cruza, ¿verdad? Cruza y poniendo la mira que del otro lado está la victoria y el Señor subió al cielo. Como dicen en Hebreos, ¿verdad? Que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, bueno, básicamente son estos dos puntos. Es algo muy sencillo, creo que ya me tomé más tiempo del que quería. Espero se haya entendido. Y, bueno, quería una última cosa muy rápido. Ahí en Hebreos, tal vez no está tan relacionado, pero tiene que ver. En Hebreos, capítulo 2. Y nada más quería sembrar un último pensamiento también que nos pueda ser de ayuda. El Señor no solamente murió y fue al infierno y resucitó y ascendió. Antes de que fuera la muerte, pues ya toda una vida estuvo, ¿verdad? Siendo carpintero, con sus padres, sus hermanos. Después tuvo los 3 años que se anduvo predicando, sanando y haciendo bienes. Y en esa época, en esos 33 años de vida que el Señor le concedió, o que su Padre le concedió a nuestro Señor más bien, pues Él fue hombre, ¿verdad? Hemos hecho énfasis en esto. Él fue hombre. Y en Hebreos capítulo 2, verso 17, nada más quería recordar esto, dice, por lo cual debía ser, hablando de Jesús, ¿verdad? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es una bendición saber que nuestro Señor pasó lo mismo que nosotros, las mismas tentaciones, las mismas tristezas, aún fue al infierno, y Él es poderoso para ayudarnos, para sostenernos. Pero también en otro sentido, pensando en una cosa que le llama la gente del mundo, le llama la empatía, que quiere decir ponerte en el lugar del otro. El Señor nos amó siempre, pero de alguna manera aquí da a entender que Él como que nos entiende más una vez que Él ya pasó por ser hombre igual que nosotros. Él nos entiende. Eso es la empatía, que tú entiendas a la otra persona, te pongas en sus zapatos. Entonces pensaba en esto y relacionado con el infierno. A veces hay personas que tal vez están pasando un infierno, ¿verdad? O una prueba, hermanos o personas en la calle, y a veces nos cuesta trabajo entender a lo mejor por qué reaccionan de cierta manera o algo, pero si tan solo pudiéramos estar en su situación, entenderíamos un poquito mejor. Ahorita que Pedro comentaba de la güera y de su hermana y las cosas que ha sufrido, como que uno entiende, ¿verdad? Decía Pedro. Y pensaba en esto, hermanos. Hay una frase que dice el mundo también, que dice que todos estamos en el mismo barco. Y yo lo he pensado que no estamos en el mismo barco, hermanos. Estamos en el mismo mar. Pero hay gente que va en un crucero y le está yendo bien por el momento. Y hay gente que va agarrado de una tabla como náufrago y tratando de sobrevivir. No sé, estoy hablando figuradamente. Hay gente que tuvimos la dicha de nacer en un hogar distinto, ¿verdad? Y hay gente que nació en hogares quebrados. Entonces, a veces nosotros tenemos que pasar ese infierno y seguir.
O a veces no, a veces tal vez nosotros estamos bien, el Señor nos ha dado paz, pero tenemos que entender, así como Jesús nos entiende, tenemos que entender a aquellos que sí están pasando tal vez, o pasaron en algún momento de su vida por un infierno, y eso todavía lo vienen arrastrando, ¿verdad? Entonces, espero que eso nos ayude a entendernos también como hermanos y aún entender las personas. A veces veo personas en la calle, ¿verdad? Muy molestas o reaccionan de una mala manera, pero uno no sabe qué cosas han pasado. Entonces, el Señor se hizo como uno de nosotros para entendernos mejor y también nos llama a entenderlo. Entonces, bueno, ese es otro pensamiento, también ahí solo sembrar un pensamiento que espero a mí primero que nadie me sirva y espero también sea para ustedes de bendición. Espero se haya entendido y no bueno, lo puedan relacionar, no sea nada más así como ideas vagas. Y bueno, es una bendición siempre recordar al Señor e imitarlo, ¿verdad? Imitarlo y recordar lo que Él hizo por nosotros. Entonces solo quería recordar esto. Y sigamos anunciando, ¿verdad? Aún si nadie viene al Señor, pero sigamos anunciando y somos un testimonio. Entonces, bueno, que Dios les bendiga y bendiga esto que se ha compartido. Ya espero no haberme pasado de tiempo. Gracias por su atención y bueno, si hay otro comentario, también dejo abierto a cualquier comentario que haya. Comentar algo acerca que me llamó la atención ahorita pensando en lo que mencionabas, hermano, acerca de por qué el Señor, o sea, por qué no les concede como oportunidad a los ángeles. Y dice aquí en Hebreos que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y entonces me hizo pensar que, o sea, viendo que el Señor pues no es injusto, Él es santo, justo y bueno. Y el hecho de que a los ángeles, pienso por la condición en la que ellos pues estaban desde pues conocer al Señor en toda su gloria y todo, que hace que pues entren como en esa cárcel, en esa sentencia, como hay casos en el hombre también, que la misma justicia humana decide dar una condena pues, perpetua. O sea que ya no hay perdón. Entonces pienso que de la misma manera el Señor en cuanto a esto pues decide dar una condena perpetua. Porque bueno, pues sí, su condición que era como ángeles y conociendo al Señor, pues lo que hicieron fue pues, ya imperdonable. Como lo que el Señor mismo también habla acerca de los hombres que blasfeman contra el Espíritu Santo y no hay perdón contra eso. Pero bueno, solo era un pensamiento y bien, pues sí. Un motivo también de estar agradecidos que a nosotros sí nos quiso salvar. Ajá. Siendo que a los ángeles no sé, como dices, tal vez sí por la condición, ellos viendo su gloria, tal vez fue algo muy terrible lo que hicieron. A veces pienso también, como quiera, ellos no tuvieron un tentador, sino que ellos quisieron. Y en cambio Adán y bueno, Eva ya tuvo alguien ahí que influyó. Como, no sé. Sí, pues es algo que tal vez, si el Señor nos permite, lo vamos a poder entender. Pero bueno. Muy bien, ¿algún otro comentario?
Otro pensamiento. Bueno.